¿Qué haría usted si su psicóloga le dice que su esposo abusa de su hijo? ¿Le creería? ¿Cómo sabría que es verdad? ¿Qué haría si, además, ella le recomienda divorciarse y le propone una reunión con un abogado de confianza y por otro lado le presenta a una psicóloga infantil para que atienda a su hijo? Hay varios casos como este que se han dado en el país y en el mundo, y que resultan cada vez más frecuentes. Podría tratarse de una situación real o podría ser una estrategia para sacarle dinero mediante una red de varios especialistas. La segunda opción utiliza al niño o niña para que un grupo de personas consiga dinero durante muchos años a través de sus servicios profesionales, pues la situación no se resuelve rápido. Hay niños que han sido víctimas de este estratagema a los 2 años y los tribunales resuelven 10 años después. Estos niños y niñas son víctimas, además, de la implantación de memoria falsa. Se trata del recuerdo de un evento que no ocurrió o bien información distorsionada por otras personas de algo que pudo haber sucedido, pero que la persona realmente no recuerda. En la década de 1980, uno de los juicios más largos y costosos que ha tenido Estados Unidos está relacionado con la implantación de memoria falsa. La familia McMartin tuvo 400 cargos en su contra por abuso de menores y rituales satánicos. Sin embargo, tras 6 años y $16 millones gastados, el juicio terminó eliminando todos los cargos. El abogado de la defensa descubrió muchas incongruencias, denuncias injustificadas e interrogatorios sugestivos por parte de la psicoterapeuta responsable de los niños y niñas entrevistados. Pocos fueron los que inicialmente delataron conductas impropias, pero tras las sesiones, hasta 360 niños denunciaron abusos, mismos que el Estado declaró sin lugar. Una investigación publicada en el repositorio de la Universidad Santo Tomás de Colombia explica que las memorias implantadas son reportes memorísticos creados por la influencia de información externa, como un comentario equivocado por parte de personas terceras. Esta implantación de memoria falsa ha crecido en cantidad de casos en las últimas décadas, en especial en los procesos judiciales donde las pruebas testimoniales desempeñan un papel esencial en las investigaciones. Es utilizada en casos de divorcio, con niños y niñas de por medio, que son utilizados para denunciar actos como abusos o violencia en contra de sus padres. En Costa Rica, 6 profesionales en psicología han sido acusados por dictámenes falsos. De estos, 5 fueron suspendidos. Una de ellas es Adriana Barbosa, suspendida por el Colegio de Psicólogos, quien fue hallada culpable de hacer un dictamen falso acerca de un supuesto caso de abuso por parte de un padre a su hijo. Ese padre es Juan Manuel Godoy, quien cuenta lo que conllevó el dictamen clasificado por el Ministerio Público como falso, abusivo, poco ético y corrupto. La implantación de memorias falsas es una técnica que utilizan algunas psicólogas inescrupulosas que lo que buscan es, a través de la repetición y de la programación neurolingüística, si ese es el término, hacer a un niño decir algo que nunca sucedió. En este caso llegaron incluso al despropósito y a la vulgaridad de ofrecerle a mi hijo regalos como camisas de Paw Patrol o tardes de pelis si decía ante una amiga de ellas en el Ministerio Público una mentira, ¿no? Y lo curioso y lo simpático, no sé si simpático sea la mejor palabra, es que ellas, o ella, la psicóloga, presentó ese dictamen y esos videos ante el Ministerio Público. Evidentemente cualquier persona no se necesita ser experta para darse cuenta que lo que hacían era repetir y repetir y repetir y repetir para grabarle un discurso al niño. Godoy, de profesión abogado, comentó que la psicóloga fue suspendida por 3 años por el Colegio de Psicólogos a causa de faltas a la ética y actualmente tiene una demanda civil por los daños que ocasionó a él y a su hijo. Asimismo, por la responsabilidad penal de su profesión, tiene 2 investigaciones por falsificación de documento privado y otra por corrupción de menores.
lo que más hemos conocido en tal vez 5, 6, 7 casos que hemos tenido la oportunidad de estudiar es que casi todas ellas, por no decir todas, repiten un patrón o un patrón familiar en donde su propio papá ha sido acusado con o sin razón de esta práctica, han sido víctimas por ese lado. Y otro patrón también es que ellas de una u otra manera han sido víctimas de alguna ofensa sexual en su niñez, y que en términos de patrones eso se ha documentado en los diferentes estudios que los expertos del Poder Judicial emiten respecto a sus comportamientos psicológicos, sus características psicológicas. Entonces yo diría, uno, que es un tema de patrones familiares. 2, han sido objeto de alguna clase de abuso también. Y 3, bueno, las características de los dictámenes psicológicos hablan mucho de una actitud centrada en sí misma, o hablan algún tema sobre irritabilidad o manejo del estrés, digamos, temas que no necesariamente son muy normales, ¿no? En un diagnóstico. Todos tenemos nuestras cosas, pero creo que desde el punto de vista psicológico hay algunos temas que ya generan alguna desviación de la personalidad. Y es que, según la investigación publicada por la Universidad Santo Tomás, si el entrevistador de los interrogativos no ha sido reflexivo con el tipo de preguntas y su formulación, es probable que provoquen que la sugestión sesgada dicte el camino del relato de los presuntos hechos. La actitud de quien entreviste, sus creencias y la atmósfera que crea también influyen por su gestión en el testimonio de niños y niñas. Según la investigación titulada Medicina Legal en Costa Rica, los recuerdos falsos se dan con mayor facilidad cuando los interrogatorios se realizan mucho tiempo después del presunto delito y las preguntas formuladas sugieren respuestas. Aunado a esto, estudios aseguran que los niños y niñas son más fáciles de engañar y de persuadir para reportar información sugerida. Asimismo, los datos experimentales señalan que los falsos recuerdos aumentan a lo largo del tiempo y las personas van añadiendo detalles que antes no habían dicho. En Costa Rica, otra de las situaciones de mayor relevancia sobre este tema fue el de otra psicóloga que está asociada a varios casos. Ella tenía un juicio pendiente de varios padres de familia a quienes había apartado de sus hijos por supuestos abusos, utilizando la técnica de implantación de memoria falsa. Sin embargo, un día antes del juicio en contra suya, fue hallada muerta por intoxicación con pastillas. A un hijo de los denunciantes lo atendió más de 72 veces, a partir de sus 2 años de edad. Actualmente el niño tiene 11 años y ha estado en la cámara de Gesell 6 veces, en las que no se probó que su papá abusó de él. Sin embargo, aunque su caso fue desestimado, un exfiscal logró volver con el caso a los tribunales y fue acusado y sentenciado a 3 años de cárcel. Godoy aconseja a quienes sufren este tipo de acusaciones asesorarse con personas expertas, pues fue así como él comenzó a documentar el comportamiento de su hijo y logró obtener alrededor de 15 certificaciones de los preescolares sobre la no variación en el comportamiento de su niño. Esta situación, por supuesto, que me llevó a investigar y a contactarme con colegas y profesionales de diferentes jurisdicciones, España, Argentina, México, Colombia y Costa Rica, y pues el patrón es exactamente el mismo. Hay un psicólogo forense que se llama Julio Bronchal que lo describe en España. Hay una serie de psicólogas, feministas, organizaciones de extrema formación feminista, en donde utilizan esta clase de técnicas para hacer daño, ¿no? En España, lamentablemente, o afortunadamente más bien, ya se han empezado a generar los primeros fallos judiciales donde las mamás y las psicólogas son condenadas a cárcel y a multas económicas en favor de sus hijos y de los papás denunciados falsamente, porque la gran realidad es que en España se ha convertido en un problema social esto,
Y si vamos a Argentina, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Patricia Anzuategui, una mujer encantadora, una abogada talentosísima. Escribió un libro que se llama Hienas, en donde narra la situación también tan dramática que se está sucediendo en Argentina con las denuncias falsas. En Costa Rica, lamentablemente, la situación tampoco es ajena a esta práctica. En un reportaje de Repretel hablaba de 12 denuncias falsas por abuso sexual desestimadas mensualmente por el Ministerio Público. Y el tema crece y en la medida en que no se ponga sobre la discusión pública esta clase de situaciones, pues va a mantenerse aún así.